Hermano William, ¿qué otras cuestiones por allí acerca o argumentos que tratan de minar, ¿no?, la confiabilidad de los evangelios? Bueno, Adonai, creo que es un tema muy, muy importante para cada uno de nuestros hermanos y seguidores de Hablemos de Apologética, toda vez que se trata de hoy en día buscar argumentos en contra de la veracidad de los evangelios. Y surgen entre la gente diferentes preguntas y formas de cuestionar. Alguna de ellas, por decir algo, se habla de las fechas. Entonces, algunos dicen que las fechas en las que se escribieron los evangelios fueron fechas tardías, y que ello pues da lugar a que se hubiese tratado de inventar algo por parte de los seguidores de Jesús. Ese es uno de los postulados que Ujú. surge dentro de las personas. Pero también hay otros. La gente dice que por ser amigos de Jesús, entonces defendieron la vida de él, pero estaremos dando respuesta a algunos de estos argumentos y preguntas que la gente se presenta. También algunos dicen, bueno, pero es que no hay muchos escritos o pruebas que corroboren, pero realmente sí las hay. Así que iremos desarrollando paso a paso algunos de estos puntos, Adonai. Hay una hermana que seguramente conoce usted, Marta García, dice que está en las Antillas Holandesas, Aruba. Bueno, saludos para todos esos hermanos que están ahí con nosotros. Le digo ya, hay una buena cantidad acá. Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Apologética defendiendo nuestra fe. Bien, yo sí he oído ese mismo argumento también que usted dice, William, que los evangelios se escribieron eh, realmente décadas después, y entonces, claro, hasta las palabras se han cambiado. Hay un escritor aquí, un teólogo, no toda persona que sea teóloga, por el hecho de que sea teólogo, que estudie teología o que tenga el título, es cristiano ni es creyente. Este es un agnóstico, y entonces él es además profesor del Nuevo Testamento y muy famoso porque escribió acá un libro que se llama El Jesús mal citado, o citando mal a Jesús. Y dice que las palabras que están en los evangelios no fueron las que pronunciaron Jesús. Su argumento es un poco, eh, dice por ejemplo que fueron palabras traducidas, ¿verdad? Porque es el evangelio, probablemente con toda seguridad Jesús no lo predicó, no habló el sermón del monte en griego, sino que lo dijo en arameo, es lo más probable, que era el idioma común del pueblo. El idioma hebreo, aunque seguramente también lo hablaba Jesús porque leía las escrituras, era un idioma que ya se reservaba únicamente como para la parte cúltica, la parte religiosa, ¿no? Así que lo más probable es que haya sido en arameo. Entonces no tenemos el evangelio en arameo, sino en griego, ¿verdad? Entonces, sí ve, están citando mal a Jesús. Y otras cosas más por allá, con otros dichos. Así que ese es uno de los muchos que escriben en contra de la confiabilidad de los evangelios. Pero le digo que así como hay escritores que hablan en contra de la fiabilidad, de la confiabilidad de los evangelios, también hay muchos estudiosos académicos bien preparados que defienden la confiabilidad de los evangelios. Entonces, pues hablemos un poquito de las fechas. La vez pasada, William, terminamos hablando y usted estaba comentando algo. Quedamos ahí en ese puntico precisamente en el que usted argumentaba que realmente los evangelios no son tan tardíos como algunos piensan, sino que quizás son más bien cercanos a los mismos acontecimientos. Y entonces vamos por ahí un ratico a conversar acerca de esto en esta noche, si le parece. Perfecto, Adonai. Hablemos un poquito de las fechas. Cuando nosotros miramos las fechas que se le atribuyen en que fueron escritos los evangelios, entonces nos dan algunas fechas. Entre ellas se dice, y los escritores, los comentaristas, basados, claro, en documentos antiguos, basados en historia, basados en diferentes elementos para probar y analizar las fechas. Entonces nos dijeron precisamente que Mateo fue escrito por allá por el año 70 después de Cristo, que Marcos y Lucas fueron de la década del 80 después de Cristo y que Juan por allá en el año 90 después de Cristo. Pero miremos un poquito, hagamos un ejercicio, podría yo llamarlo, y miremos esto. Cuando uno mira el libro de Hechos, realmente nos encontramos con una realidad
y es que el libro de Hechos habla precisamente acerca de el apóstol Pablo. Fue la figura central del libro de los Hechos y nos dice que estaba bajo arresto en Roma, pero ahí termina el libro y ahí es donde empieza el ejercicio. El libro de Hechos parece que quedará inconcluso, realmente no lo es, pero él no nos cuenta qué pasa con Pablo, no nos cuenta dónde murió Pablo, qué sucedió con él y finaliza la historia de Pablo, simplemente lo deja que él quedó en Roma y estaba arrestado en un arresto domiciliario. William, es de suponer entonces que cuando, para hilar bien fino con este argumento, es de suponer que cuando Lucas terminó de escribir el Evangelio de Lucas y Hechos, que eran además un solo tomo en sus inicios, Pablo estaba aún vivo y estaba en Roma predicando, como dice el capítulo 28, en ese momento en el que Lucas soltó la pluma, digámoslo, y quedó completo el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese es el argumento, ¿verdad? Ese es el argumento realmente, que cuando se escribe Hechos, que es una segunda parte de Lucas, realmente se escribe y se calcula que Hechos fue escrito por allá por el año 62. Y entonces cuando uno mira, cuando se calcula que Lucas fue escrito por allá, Mateo en el 70 y Marcos y Lucas en el 80, pero realmente cuando miramos que el apóstol Pablo todavía estaba vivo cuando se escribe este libro de los Hechos, porque no se narra su muerte, y al no escribirse acerca de su muerte se da por entendido que aún estaba vivo. Entonces tendríamos que en el ejercicio de volvernos por allá al año 62. Pero hay algo interesante también, Adonai, y es que Lucas, que escribe Hechos, habla acerca de Marcos. Él toma algunas citas del Evangelio de Marcos. Y si las toma, Marcos entonces fue escrito antes que Lucas. Y para tomarlas quiere decir que tendríamos que bajarnos otro poquito. Algún escritor entonces dice que podríamos bajarnos por allá al año 60, ya no subirnos hasta esa década del 70, 80, al 90. Así que nos bajaríamos al 60 y si nos descendemos al año 60, estaríamos apenas a 30 años de la muerte de Cristo cuando se escribió precisamente acerca de él. Pero hay algo más interesante, Adonai. De Pablo se dice que las creencias que él habló y que citó en sus escritos fueron creencias precisamente que traía la iglesia primitiva antes de Pablo. Y una de ellas y en la que más se hace énfasis, bueno, entre las cartas y entre lo que más se habla de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que Pablo lo cita, y es donde él dice y está presentando que Jesús era por naturaleza Dios. Otro que comenta es Colosenses 1, 15 al 20, y dice que él es la imagen del Dios invisible. Pero en la que más vale la pena resaltar, Adonai, es precisamente en la resurrección de Cristo en Primera de Corintios 15. Y cuando el apóstol Pablo está citando este pasaje bíblico y está contándonos acerca de él, ya nos deja ver otra realidad. Y es que se calcula que Pablo conoció a Cristo y conoció el Evangelio por allá en el año 32 después de Cristo, apenas un escaso tiempo de haber muerto Cristo. Y se dice que entonces fue llevado a encontrarse con los discípulos y se calcula que se encontró con ellos por el año 35. Bueno, Así que vamos a hacer acá como una línea cronológica para que los hermanos que están oyendo, los amigos quizás también, se ubiquen un poquito. Se cree que Jesús a los 33 años aproximadamente, no se sabe exactamente, pero más o menos a los 33, lo que sabemos es que a los 30 años comenzó su vida pública, que pudo ser de 3 años, se calcula, pudo ser, porque el Evangelio de Lucas menciona 3 Pascuas, que era cada año la fiesta de la Pascua durante el ministerio de Jesús. Entonces pudo ser 3, pero pudo ser también más. Sin embargo, Jesús no murió en el 33 ni después del 33, porque el que hizo las cuentas de los años se equivocó y colocó la fecha de Jesús como corrida, al nacimiento de Jesús corrida un poco, así que realmente Jesús, veas como una paradoja de la historia, van a ser como por lo menos 4 o 6 años antes de Cristo, una cosa como rara, ¿no?
pero fue cuestión de un error de aquel que hizo los cálculos. Así que más o menos alrededor del 30, no podemos dar fechas exactas, pero alrededor del 30 murió Jesús. Ahí también vino, por supuesto, la resurrección y la ascensión. Así que el primer capítulo de Hechos podríamos ubicarlo en el año 30. William nos dice más o menos en el 35, aproximadamente alrededor del 35 sería la conversión de Saulo, capítulo número 9. Más o menos, ¿no, William? Sí, se calcula que más o menos puede ser por el año 32, pero teniendo en cuenta la aclaración que hace Adonai de las fechas. Y por ahí en el año 35 es cuando él es llevado realmente a encontrarse con los discípulos. Y es allí donde él conoce todo esto de la resurrección y donde puede tomar esta creencia que ya traía la iglesia. Entonces Pablo empieza a contarla en 1 Corintios 15. Y esto nos deja en una realidad, Adonai, para cerrar el tema de las fechas. Y es que entonces ya no tenemos que hablar de 40 años de los evangelios, Sí, sino que bajaríamos los hechos y con lo que Pablo está contando en Corintios, es que Pablo recibió a 2 o 3 años de la muerte de Cristo y su resurrección, está contando la historia ya. Así que eso es importante. pero algo más, William. Mire, le voy a mostrar aquí a los amigos, a los hermanos, un pasaje que ya he mostrado antes, pero lo vuelvo a mostrar porque me parece interesante que veamos y analicemos este pasaje de Lucas, precisamente, el que escribió el Evangelio de Lucas, que es como el más organizado esquemáticamente, hablándolo así, de los evangelistas. Él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Disculpe. Quiere decir aquí ya con esta primera frase, que ahí lo dice, muchos, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre otras han sido ciertísimas. Así que esa historia no se la inventaron los evangelistas. Me voy a inventar una historia de un personaje que vivió hace 3 décadas. No fueron 3 décadas, ya lo estamos hablando claramente. Si acaso, unos 5 años después, ya Pablo estaba escribiendo, que además se cree fue de los primeros en escribir, ¿no? No fueron los evangelistas, sino también Pablo. Y algunos dicen que incluso fue hasta Santiago, el hermano del Señor, quizá el que el primero escribió. Total que vamos cada vez acercándonos más a la época de la resurrección, pero los evangelios igual se están basando, digamos, por lo menos Lucas acá lo dice, en algunos otros textos que han sido escritos, alguien los ha tratado de poner en orden y él está consultándolos. Además, esta historia dice, tal como nos la enseñaron, esta historia se ha transmitido verbalmente, digamos, lo que llaman algunos la tradición oral, los que lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora me ha parecido también a mí investigarlo con diligencia y escribírtelas por orden. Ahí ya comienza la historia del evangelista Lucas, pero él no se la inventó, él la está oyendo de los que verbalmente están dando testimonio porque fueron testigos y además está consultando a algunos que ya en ese corto tiempo, han tratado de poner en escrito y en orden las cosas que han estado ocurriendo. Entonces, esto que está en la Biblia, en la introducción del Evangelio de Lucas, me parece un dato interesante para que nos acerquemos un poco más al tiempo en el que realmente se escribieron los evangelios, que no fueron décadas, que 3, 4 décadas después, por fin se escribieron, no. Además, William, quienes tenemos por ahí la costumbre de escribir algo, sabemos que escribir no es tan fácil. O sea, uno no escribe un libro de la noche a la mañana. Los escritores saben que un documento, bueno, no se escribe en una noche ni en un mes. Eso toma años. Y organizarlo, investigar, y más si la tarea es de investigar, de leer, de consultar, de ponerlo en orden, eso claro que se va aproximando más a la época de Jesús. Pero William, en el año 70 después de Cristo ocurrió un, un acontecimiento, valga la redundancia, ocurrió un acontecimiento que marca un hito también, ¿no? En la historia, que fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando entró allá Tito Vespasiano y derrumbaron el templo, hicieron esa profanación, destruyeron la ciudad y eso por supuesto que fue algo que marcó la historia, no únicamente de Israel, sino del desarrollo del Nuevo Testamento.
pero no se habla de eso ni se hace referencia a ese acontecimiento en los evangelios. Más bien se coloca como un anuncio previo de Jesús de que eso pasaría, eso acontecería. Claro, algunos dicen sí, porque lo escribieron después. No, si así hubiera acontecido, hubieran dicho tal y como ocurrió, porque cuando pasaba eso, lo confirmaban. Ejemplos como el de la resurrección. Esto lo dijo hablando de tal cosa y así ocurrió y lo entendimos posteriormente. Nos cuenta, por ejemplo, el evangelista Juan. Así que, de cualquier modo, no fue ni después del 62, como dice William, que es la fecha mayoritaria en la que la gente Se eh, supone. se supone que murió el apóstol Pablo, Pedro, bajo el emperador Nerón, ni mucho menos después del 70. Entonces, y ya lo dijo William, vamos a ir cada vez acercándonos más a Jesús, porque si además Lucas, como hoy en día también la mayoría de eruditos del Nuevo Testamento lo creen, no fue el primer evangelio en escribirse, sino que fue probablemente el tercero y posteriormente Juan, pero fue Marcos primero, consultando Marcos, porque se repite casi un 98% en Mateo. Entonces Mateo cogió todo lo que había con Marcos y lo complementó un poquito, y después viene Lucas. Eso nos toma un poco de tiempo, William, para ir devolviéndonos en la historia, ¿no? Adonai, y para cambiar ya el tema de las fechas, solo decirle algo a toda nuestra amable audiencia. Cuando uno mira, y mire, estamos hablando de 2 a 3 años que realmente Pablo empieza a contar la historia y a narrarnos los hechos. Pero cuando uno mira, por decir algo, la biografía de Alejandro Magno, se dice que la escribieron Arriano y Plutarco más de 400 años después de la muerte de Alejandro, en el 323 antes de Cristo. Pero sin embargo, noten esto, los historiadores dan por sentado que la biografía de Alejandro Magno y todo lo que sucedió con él es 100% confiable. Lo que nos deja entender algo, Donay, es que es más bien los críticos tratando de negar, que tratan de buscar alguna, entre comillas, evidencia para tumbar la veracidad de lo que son los evangelios. Y aquí podríamos centrarnos en otro aspecto, Adonai, y es precisamente sobre la veracidad que tienen los evangelios, y es un dato interesante. Y para hablar de esta veracidad, Donay, podíamos hablar de dos palabras interesantes: la discrepancia y la concordancia de los evangelios, que creo que es otro Sí, tema sí, bien claro, ese interesante. tema es muy interesante, pero ya no creo que alcancemos ahora. Yo no sé si usted conozca a esta hermana, Mónica María Rodríguez O. Lo saluda desde, desde Aruba, William. Bueno, gracias, gracias. El hermano Akerles, Dios lo bendiga, hermano Akerles, por haber estado aquí con nosotros esta noche, acompañando desde Valledupar. El hermano Akerles estuvo aquí en un programa especial y acompañándonos también. Hay un hombre colombiano, me imagino que de 23 años, en Antillas Holandesas. La hermana Hilda, ella la conozco yo, allá fui pastor de ella en la Ciudad de México. Bienvenida, hermana, qué bueno que esté aquí con nosotros en esta noche. Bendiciones para todos, hermanos, los compañeros que han estado allí, pastores, acompañándonos. Dios les bendiga de manera muy especial. Vea, lo que William plantea acá es bien interesante, porque hay argumentos, uno, que porque los evangelios se contradicen supuestamente, ¿no? Ese es uno, pero es que ya no vamos a alcanzar a hacerlo, nada, vamos a plantear el tema porque de verdad que ahí nos vamos a extender un poquito. Solo un Pero la gente punto dice, ah, es que se contradicen. Bueno, ese es un supuesto problema. Y por otro lado, estamos diciendo, ah, no, es que esos sinópticos son iguales. Ya dijimos que casi el 98% de Marcos también lo leemos de Mateo. Haga el ejercicio, usted vea. Si usted no ha leído los evangelios, léase todo el evangelio de Marcos. Léaselo todo así de corridito, son 2 horas. Usted se lo lee y después vaya a leer Mateo. A usted le va a parecer, eso ya lo leí, eso ya lo leí. Porque evidentemente Mateo tomó el texto de Marcos en su mayoría, solo unos pocos versos no los repitió, y le complementó con los discursos, con algunas otras cosas, con su propia óptica, y también posteriormente lo hizo Lucas. Así que hay dos problemitas acá. Uno, que supuestamente se contradicen algunas versiones, y otra,
que por qué son tan idénticos, por qué son sinópticos, algunos llaman esto el problema sinóptico, en fin. Entonces, ese temita lo vamos a tratar poco a poco, pero sí le invitamos, hermano, vea, nosotros tenemos, como dice acá un hermano, no sé si lo coloqué, Tomás Fuentes, Jesús vive, dio su vida, resucitó por nuestro perdón, salvación eterna del alma, encontramos en él perdón, en fin, descanso, felicidad, salvación. Él es el camino a Dios y al cielo. Jesucristo es real, Él vive para siempre. Lo que pasó en los evangelios, esos milagros de los que también hablaremos luego, porque el tema de los milagros también otros no lo creen, esos milagros, su muerte, su sepultura, su resurrección, fueron hechos reales, verídicos. Y claro que sí vale la pena confiar en los evangelios como fuente histórica, documentaria, digámoslo, fuente documentaria, Así para es. hablar acerca de Jesús. Pero le invitamos, ya será para dentro de 8 días, William, porque ya llevamos media hora acá Quiero cerrar. y no quiero hoy cansar a los hermanos con ay, solamente dos. No, yo creo que también estén los demás compañeros y compartamos aquí de la palabra de Dios. ¿Qué Adonai, dice, quiero William? cerrar dando este datico. A ver. Greenleaf es alguien, un historiador famoso de Harvard. Alguien lo describió como uno de los más importantes en este tema. Y mire a la conclusión que él llega frente a esto de la concordancia y discrepancia de los evangelios. Ujú. Él dice, hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos, Sí, entre un los complot. evangelistas. Ujú. Y al mismo tiempo hay tal concordancia sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Y mire lo que dice. Si los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría dado lugar a acusaciones de que los autores habían conspirado entre ellos para coordinar sus historias de antemano y eso hubiese arrojado dudas sobre ello. Estamos hablando si hubiesen sido idénticos el uno al otro. Pero mire lo que dice otro autor, si los evangelios fueran demasiado consecuentes, esto de por sí los invalidaría como testigos independientes. Así que lo que estamos hablando aquí son dos datos interesantes. En los evangelios encontramos tanta discrepancia del uno con el otro para demostrar que fueron independientes, pero también encontramos tanta concordancia para dejar saber que estaban narrando el mismo evento acerca de Jesús y sus vivencias a partir de cómo cada uno de ellos lo vivió y lo experimentó.